Hay semanas para mí difíciles para inspirarme y encontrar el tema para compartir. No porque haga falta, la Biblia tiene muchísimos temas, sino más bien para estar seguro que Dios, que conoce el futuro de las personas, necesitan oír lo que les voy a compartir. Eso es como un estado de madurez que uno va adquiriendo. Porque yo, cuando comencé la vida cristiana, decía, mi propósito, mi meta, mi razón es enseñarles una porción de las Sagradas Escrituras y ya. Y Dios fue bueno. Pero ahora estoy consciente que hay necesidades en las personas, sobre todo preguntas, inquietudes delante de Dios que deben de ser respondidas en este tiempo, cuando leen la Biblia, cuando oran y cuando hablan con personas. Vamos a orar. Dígale al Señor, Él no necesita frases tan rimbombantes y estereotipadas, raras, extrañas, sino más bien mucha sinceridad en nuestro corazón. Dígale, Señor, necesito que hables a mi vida, que yo sienta que tú has hablado a mi vida, que me has dado una respuesta a mi necesidad espiritual, emocional o aún material. Diga conmigo, Padre Celestial, te doy gracias, lo hago en el nombre de Cristo Jesús, para pedir que tu Espíritu Santo traiga revelación a mi vida. Quiero, Señor, oír, entender y poner en práctica tu palabra, porque ahora sé que no son los oidores, sino los hacedores los que tú, Señor, apruebas. He venido porque te necesito y te doy gracias por todas las promesas, por la palabra que guía y alimenta mi vida espiritual. Gracias, Señor. Amén. Bueno, estuve leyendo un libro que está hablando sobre el fin de manera actualizada, incluyendo el azote que hay en el mundo con el famoso virus. Ese hombre no es religioso, el que escribe ese libro, pero habla de muchas cosas que tal vez nosotros, por nuestro sesgo religioso, no captamos. A veces nos volvemos muy, lo que algunos llaman visión de túnel, muy así. Pero hay otros que Dios los usa y Él hizo un análisis de todas las corrientes políticas, económicas y religiosas, hacia dónde van. Yo conozco de la Biblia y me apasionó mucho los temas futuros hace 48 años. Y en esos 48 años, cada año que va pasando, veo que se está acercando más y que hay más y más cumplimiento con respecto a el fin de los tiempos. Bueno, el Señor Jesucristo hizo una predicación muy fuerte contra los líderes religiosos de su época. Cuando tengan tiempo allá en su casa, miran Mateo capítulo 23. Él fue muy fuerte con ellos. Terminó, salió del templo. Todos los judíos o los israelitas, porque judíos se reduce al grupo que quedó después de que hubo una cautividad grandísima, y por eso se les llama judíos, porque pertenecen mayormente a la tribu de Judá. Ellos eran orgullosos de un templo que duraron 38 años edificando. Y era de mármol, brillaba desde diferentes lugares desde donde se miraba, y ellos no sentían orgullo de conocer al Dios verdadero, sino más bien de su templo, como generalmente se tiene en la parte religiosa, la catedral, el templo, y se le da mucha importancia a la cuestión del templo.
El Señor, profetizando, dijo, refiriéndose a él, en 3 días será destruido el templo, pero en 3 días lo reconstruiré, hablando de su cuerpo, de su muerte y de su resurrección. Pero los judíos, tomemos una palabra aquí y se la explicamos a quienes nos escuchan internacionalmente, eran muy tocados, eran muy sensibles, eran muy delicaditos con respecto a esa parte y se quedaron como con su espinita. Y ellos, 3 días destruiré este templo y en 3 días lo construiré. Y ellos de 38 años se gastó Herodes el Grande. Y ahora va a venir con el cuento que en 3 días lo va a hacer. Quedaron entonces con su espinita y saliendo del templo, les voy a leer textualmente, escúchenme con atención. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos, no sus enemigos, sus discípulos, y le mostraron los edificios del templo. ¿Cómo el Señor no iba a haber visto el templo en 30 años si lo llevaron a los 8 días allá a que lo circuncidaran? ¿Cómo no iba a saber del templo? Y el Señor que sabe ponernos, mire, el Señor sabe ponernos exactamente el remedio en la herida. Por eso es que uno a veces siente que la predicación como que lo pellizca, como que... ¿No han sentido ustedes eso? Sí, como que hoy se dedicó este pastor a hablarme a mí. Entonces el Señor sabía poner el dedo en la llaga, como decimos, y les hace una pregunta. ¿Ven todo eso? Y yo creo que todos cabecearon. Sí, Señor. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. ¿Cómo queda usted con nosotros? Llevamos aquí 6 años, pero que venga un profeta y diga, mire, esa casa donde ustedes se reúnen no va a quedar ni un ladrillo. Uno queda como tocado, ¿no es cierto? ¿O no? Yo quedaría como muy bravo. Y ellos quedaron con su signo de interrogación y se fueron del templo a un monte que el Señor frecuentaba mucho y se llama de los Olivos. Dice textualmente, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos, otra vez los discípulos, y le preguntaron en privado. Eran al menos prudentes, en medio de todo eran prudentes y no andaban allá delante de todo el mundo. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será destruido este templo? El Señor no da fechas. Primera cosa que usted debe tener en cuenta sobre profecías, cuentos y visiones y sueños y de todo, el Señor no da fechas. ¿Eso queda claro? Entonces, esas palabras del Señor se cumplieron en el año 70, 40 o 37 años después. Se les metió en la cabeza a los romanos y a los que venían que en el templo había mucho oro entre las paredes y se agarraron y lo destruyeron. Y no quedó sino el famoso muro de los lamentos. Luego siguió en la misma pregunta otra parte, ¿cuál será la señal de tu venida? Y una tercera pregunta, y del fin del mundo. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? El Señor dio las señales. Y el versículo 4, que es de donde sale nuestro tema, ustedes lo pueden ver allí. Entonces les dice el Señor, tengan cuidado de que nadie los engañe. ¿Qué dijo el Señor? Eso es. Y como diría alguien, que nadie es nadie. Entonces, titulé esta enseñanza, mire que nadie los engañe. Y comencé por la parte interna, lo que puede suceder dentro de una congregación, de un grupo religioso. Y dice, el texto aquí, en la versión que utilicé, la Nueva Traducción Viviente, esto es para nuevos, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Definamos engaño. El engaño es la acción y efecto de engañar. Uno hasta allí dice, pues engaño es engaño. Pero aquí aclara,
inducir a alguien a tener por cierto aquello que no es verdad. El predicador, el líder, el que sea, induce a alguien a creer lo que no es verdad. Allí hay engaño. Luego dice, dar a la mentira apariencia de verdad. Allí es donde nosotros tenemos que leer la Biblia y los textos que salen ahí en pantalla o que les dicte, llévenlos escritos y luego miren los que están antes y los que están después. Hay unos numeritos y unas letras que se llaman pasajes paralelos. Busquen qué tan cierto es lo que está diciendo, porque grupos que hoy son inmensos lo sacaron con errores, con aplicación de una partecita del texto. Luego dice producir ilusión. Ustedes van a ver en el desarrollo de la enseñanza hasta dónde la gente la ilusionan para luego robarla. Desde ahora les digo, los pastores no están para hacer pirámides, los pastores no están para formar bancos, los pastores no están para hacer urbanizaciones, los pastores no están para todas esas cosas que han salido, los pastores están para que enseñen la palabra de Dios. Luego define el engaño. Un engaño, por lo tanto, supone una falta de la verdad en lo que se dice. Cuando se añade o cuando se quita, hay mentira. También engaño es falta la verdad en lo que se hace o se piensa. Es posible vincularlo con la mentira, las trampas o las artimañas. Cuando el Señor dijo, mire que nadie los engañe, ojo con las trampas, ojo con las artimañas, ojo con los cuentos, ojo con los negocios, ojo con las ilusiones, ojo con tanta cosa. Por eso es que casi en toda congregación usted va a encontrar aquí por qué ha pasado lo que ha pasado. Vamos con la prueba número 1. Cuando dice no se engañe, comenzamos a ser advertidos sobre falsos dirigentes. Isaías capítulo 9, versículo 16, en la NTV dice, pues los líderes del pueblo lo han engañado, lo han llevado por la senda de la destrucción. Y escogí estos 4 esbirros, estas 4 plagas sobre la humanidad como ejemplo, pero no son los únicos. Son muchísimos más los que hay. Mire qué sucedió con el señor Hitler. Mire qué sucedió con el señor Castro. Mire qué sucedió con el señor Chávez. Y mire lo que sucedió con el famoso Shah de Irán. Llevaron a un pueblo a través de promesas y de mentiras y de ilusión, y ahora sí vamos a coger el cielo en las manos. ¿Qué cree usted? ¿Que eso fue únicamente para los que no asistían a la iglesia, para los que no leían la Biblia? No. Muchos dejaron de confiar en el Señor, de creer en el Señor, de leer en la palabra para creerles. Como dicen en algunas tiendas, le fío a Dios, los demás paguen de contado. Su confianza, mi seguridad, mi esperanza, mi futuro tiene que estar en las manos de Dios. No puede estar en las manos de un ser humano religioso, político, quien sea. Nuestra vida tiene que descansar en Dios. Yo no sé si aquí haya gente de los que todavía dan su voto por un tamal, por un plato de lechona, por 20,000 o 50,000 pesos, sin tener en cuenta qué clase de persona es la que se está postulando. Cristianos que están apoyando gente que aprueba el aborto. El aborto es un asesinato peor que matar a una persona adulta que se puede defender.
y otro poco de cosas que van contrarias a la palabra de Dios. No, pero nos van a dar una ayuda, nos van a arreglar la calle, nos van a hacer un parque, nos van a hacer por acá. La Biblia dice, ¿qué gana el hombre si conquista todo el mundo y pierde su alma? No es cuestión de que nosotros, los resentidos, los que estamos bravos con los ricos, los que estamos bravos con los que han trabajado, los que estamos bravos con los que hacen empresa, los que estamos bravos con no sé qué, pero la envidia. Esta mañana oía una enseñanza sobre la envidia y los celos. Eso es fácil, mire la Biblia, trabaje, sea fiel con Dios y Dios le va a dar la sabiduría y la capacidad, porque Dios dice que Él nos da poder de hacer el dinero. Amén. Eso dice Dios. Porque algunos dicen, no, todos los ricos son del diablo, pero quieren ser ricos, entonces hay que dejar de ser moralistas. Hay que dejar de criticar esos que andan allá, esos que viven allá, esos que tienen allá, esos que no sé qué. Cuando lo único que lo mueve es la envidia. Dice la Biblia, maldito el hombre que pone la confianza en el hombre, que espera la ayuda de príncipes. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Digan. Amén. Luego, ustedes son gente inteligente, vienen los falsos profetas. Ya lo ve este lobo con corbata bien vestido. Y Mateo 24:11 en la versión Telea dice, llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. Mateo capítulo 7 versículo 15 que está ahí en el recuadro dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesucristo dijo, por los frutos los... Se han levantado unas oleadas tremendísimas. Y ya ahorita no hay siervos, no hay esclavos, no hay gente que le sirve a Dios. Ahora tenemos unas olas de gente, se llaman ministros, pero no son ministros, más bien son como emperadores, como faraones, como no sé qué cosa, que ustedes pueden ver por las redes, que bueno... Eso depende de cómo lo utilice el hombre, porque las redes han sido el uso del diablo para destruir a mucha gente, pero tenemos que utilizar eso para hacer conocer las cosas de Dios. Gente que hasta cuando uno los escucha hablar, cuando uno les mira escribir, y de todo en una incapacidad total, y si el Señor usó una burra, lo hizo una vez, pero esa burra habló bien. Puede haber una persona con poca capacidad, pero utilizada por el Señor, pero no en una generalidad. Y entonces resultan que ya no pueden tocar el piso porque ponen gente sobre la cual se paran, hacen cosas absurdas y todos los otros dicen, vea eso. Y resultan esos profetas anunciaron que iban a reprender el COVID, que iban a darle vida a este Melgar, Julio Melgar, un pastor que estaba muriendo de cáncer, y profetizaron, y un poconón de profecías que no tienen ton ni son. Esos son falsos profetas, y no porque yo lo diga, esté amargado, resentido, envidioso. La Biblia dice que cuando alguien habla, se tiene que cumplir lo que ha dicho. Digan. O esas profecías que por ahí me mandaron hace días un enlace, donde una señora llorando, yo le llamaría lloriqueando, y que cosas como estas: pueblo mío, el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Porque eso es recitar la Biblia, eso no es profecía. La profecía tiene que cumplir 3 propósitos: edificar. ¿Debe qué? Edificar. Consolar. ¿Debe qué? Consolar. Y animar. Esa es la función de la profecía. Si no cumple esas 3, no es una profecía que venga de Dios. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos de los falsos profetas. Mire, esto que estoy enseñando y que les voy a enseñar, mucha gente no la toca. Algunos tocan temas, pero como por resentimiento, como por rabia, como por odio, como por venganza, como por hablar en contra de alguien. Levanto mis manos, como dice la canción,
Yo no tengo a nadie en mente aquí para decir estoy en contra de fulano y tal. Estoy siguiendo un principio que el Señor dijo, tengan cuidado, mire que nadie los engañe. Entonces, hay engaño en esos que se llaman profetas. Algunos los usa Dios, hombres, mujeres, una vez. Nosotros nos podemos reunir a orar y el Señor coge a alguien que está dispuesto y nos da una profecía cierta, verídica de Dios, pero eso no lo convierte en profeta. Un profeta es alguien que tiene la autoridad moral, espiritual, ministerial para corregir a otro. El Señor no va a llamar a que venga a reprenderme aquí a alguien a quien yo ni reconozca. No, el Señor va a llamar a alguien que venga a corregirme, que yo reconozca, a quien respete y a quien sepa que viene de parte de Dios. Vamos con la siguiente. Falsos cristos. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que realizarán milagros extraordinarios, con los cuales tratarán de engañar aún a los escogidos de Dios. A los que están afuera no tienen que engañarlos, esos ya están engañados. Esa gente no recibe juicios de nada, ya están bajo juicio, bajo condenación. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, la lista es interminable, apenas le saqué unos cuantos. El Cristo INRI está en el Brasil. El otro Jesús está por allá, creo que es en Camboya. El otro, el Miller, está en Australia. El siguiente está en el Perú. Si ustedes conocen los famosos israelitas que andan por ahí de azul, mujeres y hombres en túnica, que no se cortan las barbas y que dicen que no se los debe cortar, porque hay una parte en la Biblia que dice que los sacerdotes no se podían cortar las barbas. Y me encontré con uno y yo soy totalmente como anticristo para ello, porque primero, sin pelo. Quieren que lleve cabeza de cóndor, los cóndoros llevan solo plumas aquí por los lados, entonces, ¿qué tal yo aquí con pelo nomás en las patillas y en la nuca y el resto brillando? No, mejor parejo, ¿no les parece? Déjense asesorar. Sí. Y me dijeron, no, usted de cristiano no tiene nada que hacer porque usted está quebrantando la ley de Dios, usted se está cortando las barbas y no se las puede cortar. Y yo le dije, muestre la mano, y la mostró y dije, usted también está quebrantando la ley de Dios porque se está cortando las uñas. Son cosas necias que la gente... Y el fundador de ese grupo es analfabeta. ¿Usted cree que Dios llama a alguien analfabeta para que se ponga a instruir un pueblo que ha alcanzado un conocimiento tremendísimo? Ya no es igual que cuando hace 48 años yo me convertí, que nos leían la Biblia y volvían y nos la leían y salíamos y decíamos, ¡qué mensaje tan tremendo! Ahora no, ahora le tienen que decir a uno por qué, cuándo, cómo, quién lo dijo, cómo se aplica, y aún algunos hasta preguntan cuál es la raíz etimológica. Y ya la cosa cambió. ¿Qué ha hecho eso? Cumplimiento de la palabra de Dios cuando dice, y la ciencia se aumentará. La palabra ciencia en sí es conocimiento. La tecnología es resultado de ciencia. Todas esas cosas que se han inventado. Y tenemos aquí este de Siberia. Y por último, porque hay muchísimos más, es Jesús Mosés, el Cristo rapero. No faltaba más. Me quedaban como 2 milímetros de pelo ayer o 3. Y yo intentaba cogerme de algún lado. No faltaba más que el Señor Jesucristo de rapero. Y con esas letras de rapero. Y con esos estilos de raperos. Pero ¿sabe usted? Hay un buen grupo de personas que lo siguen. ¿Y sabe por qué lo siguen?
Por desconocer la palabra de Dios, una. Dos, por rechazar la verdad, porque todo el que rechaza la verdad, la Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice que Dios los entrega a la mentira para que la crean y sean condenados. Eso es como a la persona que uno le habla una y otra vez del Señor Jesucristo y no me interesa, no. La Biblia dice que ya está bajo condenación. El único que nos puede librar de la condenación se llama el verdadero Jesucristo. Porque ahí tenemos al Cristo hombre 666, que ahora es mujer. Y bueno, ustedes son gente inteligente, lo único que falta es que vengan y oremos para que nos dé Dios sabiduría. Ustedes tienen el conocimiento, lo que les cuesta, al igual que a mí, es poner en práctica ese conocimiento. Nos hemos conformado con una mentira y esa, o una verdad a medias, es voy a oír. Y algunos piensan que arreglan sus problemas personales, familiares, matrimoniales con oír. No, eso se arregla cuando lo ponemos en práctica, las soluciones. Digan. Bueno, entonces, aquí seguimos. Quiero que estén muy atentos a un video, porque aquí dice la Biblia, yo lo creo firmemente, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Yo increíblemente, por cuestión de tradición, por lo que sea, tengo muchas solicitudes de personas que quieren venir a hablarles a ustedes, a enseñarles a ustedes, a traerles un don. Y cuando me pongo a hablar con esas personas y la cuestión, me resultan que son falsos, mentirosos, que no hacen diferencia de cuando eran brujos, culebreros, por ahí estafadores, a ahora la vida cristiana. Simplemente ahora se hacen llamar cristianos, pero quieren venir a eso. He perdido la amistad con, bueno, no tenía amistad, más bien que no dejaron de hablarme ni de todo, pero bueno. Falsos apóstoles. ¿Falsos qué? Segunda carta a los Corintios 11:13, nueva versión internacional, dice: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Por favor, apágame ahí las luces y permítanme ver este video. Muy atentos. Ahora vamos a guardar silencio. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Algo anda mal. Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, usted tiene que oír. De Israel, dice la palabra de Dios, los príncipes de Israel fueron los primeros en traer sus tesoros para que el templo se edificara. Y porque los príncipes sembraron y pusieron sus tesoros, amén, el resto del pueblo trajo hasta que dijo, ya no den más. Aleluya. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Hay gente que lo tiene y Dios te ha puesto eso, no es tuyo, es de Dios, y te lo ha puesto para golpear esta noche la cara de Mamón. Si no los tienes aquí, toma uno de los sobres. Tenemos aceite. Nevi, ¿tenemos aceite? ¿Alguien tiene aceite? Rápido, pásame los sobres. Dame tu sobre, mi amor. Hermanitos que trajeron sus primeros, tome un sobre también. Los que trajeron primero los $1,000, ¿dónde están? Mis hermanos, ven rápido. Pásame el aceite. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo tomo este aceite, símbolo de tu Espíritu Santo.
Y decreto que tu unción para establecer, unción apostólica, para establecer columnas financieras sobre esta nación, los que tomarán el baluarte de Dios para vencer a Mamón, para repartir las riquezas del reino, venga sobre ellos, en el nombre de Jesús. Ya no sé, ahora sí, toma el sobre. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Con su cheque, Pero eso no vale $1000 ni $500. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Ok. Esto no es nada. Hay unos que están asustados. Esto no es nada. ¿Cuántos se vieron ayer haciendo cheques de $100,000? ¿Los harán? Cuando puedas. Cuando puedas. A Nevi o a quién se lo entregan. Tú apunta todos tus datos y la organización se encarga. Vamos a hacer cosas muy poderosas. Amén. $1000 no es nada. Llegará el día en que usted estará firmando $100,000. Le voy a estar llamando a los que quieren dar $10,000. Así que no se asuste. Que Mamón le está diciendo: ¡asústate! ¡Qué horror! ¡Tanto dinero! No, en la casa de mi padre hay millones, hermano. Esto es dinero de bolsillo para mi padre. El Señor le da una palabra a mi esposo, le dice: ¿cuál es el precio de la libertad financiera? Levante sus manos al cielo. Pasen esos sobres para acá, pásenlos de manos en manos. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. Ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpa. Esta mañana exactamente leía: cada uno va al templo, al lugar donde Dios ha escogido que se congregue, y llevará conforme haya prosperado. Dios no le pide a usted ni a mí lo que no tenemos. En algunos casos, pero Dios tiene que tratar con la persona, no con el interesado. Hay un carro negro que traen y parquean aquí a veces. Lo he visto que tiene marca Ford. Y entonces he querido decirle al dueño que el Señor dice que me dé ese carro a mí. Pero hoy le enseño al dueño que el Señor, si me quiere dar ese carro a mí, le dice al dueño primero. No tiene que ser el interesado. Porque gente sí ha testificado de dar porque Dios los ha mandado dar. Pero no cuando va para el bolsillo del interesado. Aprendan eso. Y hay cualquier cantidad de fraudulentos que utilizan las cosas de Dios. Miraba con vergüenza, con asombro. Yo todavía le digo: Señor, y yo como tan anciano, como tan viejo y como tan tonto, Señor, pero si esto es para que tú me ayudes a que siga creyendo, déjame así. Narcotraficantes disfrazados, oficinas de cobro disfrazadas, y los tipos se camuflan dentro de la vida cristiana. Bueno, cualquier clase de bandidos metidos en una iglesia, y de líderes. Y lo tremendo de todo es que las noticias salen: pastor evangélico es cogido por las autoridades haciendo tal cosa él mismo, al igual que los ratones. Es una rata, muchas veces no, ni siquiera un ratón, sino rata, la que muerde el pan. ¿Y qué dicen los dueños de la casa? Los ratones. Así pasa con los cristianos.
Uno tiene que pedirle al Señor que le dé discernimiento, que le dé entendimiento, pruebe, no pasen entero nada, estén alerta, porque el que está en la verdad, el que está en la luz, no tiene por qué temer. Amén. Ustedes, por ejemplo, pueden preguntar y decir, yo quiero saber de mis diezmos, de mis ofrendas, yo quiero saber qué pasa. Hay un registro, hay una contabilidad, hay hasta guardados que se deben de guardar durante un tiempo sus sobres, para que en una visita de la DIAN o de cualquier entidad, nosotros digamos lo que se ha logrado, lo que se tiene es de esta manera. Pero ustedes no. Vamos con otro. Dios bendito. Falsos pastores. Según a los Corintios 11:15, Reina Valera del 60 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este señor que ustedes ven aquí tiene nombre, es colombiano. Apenas el 28 de enero de este año hizo un robo masivo a un poco de incautos. De esa gente que le cree a pie puntilla al que habla y no a la Biblia. Y la noticia, la extraje y la puse allí. Una gran desilusión e incertidumbre embarga a los feligreses de la iglesia cristiana de Berea en Sabana Larga, Atlántico, tras la desaparición de su pastor que no les ha dado la cara desde el 28 de enero. El líder religioso Gabriel Alberto Ferrer no responde a los llamados ni se ha comunicado con los creyentes a los cuales les prometió que Jesús descendería del cielo el pasado 28 de enero. Cuando un pastor, ministro, profeta, apóstol, yo no sé qué más se llame, le diga que le entregue sus bienes, que le dé su plata, porque el Señor viene y dice, no, prefiero dejársela a esos malosos del mundo, cuando el Señor Jesucristo me lleve al cielo y no corromperlo a usted porque se va a quedar por ladrón. Dígale. ¿Están aquí? Me quiero asegurar, levanten la mano ahí. Y dígale, Señor, tu palabra dice que la verdad nos hará libres. ¿Cómo así? He ido, cuando he estado a cargo de iglesias, y entonces no, que aquí estamos haciendo una fundación. Hay fundaciones buenas y hay otras malas, que estamos haciendo aquí una cooperativa. Hay buenas y hay malas, que estamos haciendo aquí una cadena. ¿Y a quién le ponen la cadena? ¿Qué estamos haciendo aquí? La iglesia no es para eso. No, que Dios me reveló que vamos a hacer la ciudadela, la ciudad celestial osvaldina la mejor. Y vamos a comprar un terreno grande y vamos a hacer unas casas y mandan dibujar unas casas boniticas y entonces ustedes van a vender hasta el alma y van a traerme la plata y yo voy a comprar. Eso ha hecho que mucha gente no crea. Eso el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y eso es para ustedes y para mí. Digan. Falsos hermanos. Algunos dicen, pero es que yo no espero que en la iglesia hayan Judas. Mire, hasta en el cielo se cuela el diablo de vez en cuando. Dice, un día vinieron los hijos de Dios, hablando de los ángeles, entre los cuales vino Satanás. Un hombre nos enseñó y nos dijo, todo grupo tiene su Judas. Usted responda por usted delante de Dios. Y crea en el Señor y cuidémonos, porque todos hemos pasado. Aquí hay gente que ha puesto su mirada en el Señor, pero debido a los fraudes, a los que piden prestado y no pagan, tendrían motivos para no estar entre nosotros. Y bendigo a Dios y bendigo a estas personas que saben en quién han creído.
Mire, si yo recogiera, ya hablando en lo personal, todo lo que me han pedido prestado, todo lo que me han robado, yo estaría millonario. Esto que voy a decir suena duro, incluyendo mi propia familia. Y como van a ver este video, pues ya saben cuáles son. Los dedos de las manos son de la mano, pero no son iguales. Un día vino alguien a cobrarme una deuda de mi hermano. Porque cuando ustedes hacen negocios se valen y de todo, entonces no me llaman. Pero cuando no pagan, cuando tienen problemas, ahí sí me llaman. Y entonces, que su hermano, que esto, de aquello, y usted como hermano debe pagarnos porque es su hermano. Y yo, no señor. Y yo, sí. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín y Abel eran hermanos y Caín mató a Abel y yo no tengo por qué responder por mi hermano, ni por mi papá, ni por nadie. Bueno, mi papá ya está con Dios y allá ya no hará fraude. ¿Están aquí? He estado en muchos viajes de muy largos, frente a peligros de ríos y de ladrones, en frente de peligros de parte de mi propio pueblo, de los judíos y también de los gentiles. En frente de peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y puse con rojo allí. Y en frente de peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. En otras versiones dice de falsos hermanos. Y otra parte de la Biblia dice, no de todos es la fe. ¿Todavía siguen aquí? ¿Quieren volver o no? Bueno. Número 7. No se preocupen que ya vamos rumbo al fin. Falsos teólogos o maestros. Segunda de Pedro 2:1, en la versión Dios habla hoy, dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel. Allá estuvo don Balaam y otros más. Y así habrán falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una repentina condenación. Aquí tengo dos destacados. El uno es el fundador de los Testigos de Jehová, Carlos Taserrulso, con su atalaya, con su despertar. Y este otro es William Soto Santiago. Y aquí podría llenar cualquier cantidades de reconocidos según la Biblia falsos maestros que han muerto hasta en la cárcel. Todos con el cuento, ustedes ya no necesitan más. Este le vendió semillas del milenio, y los otros, Jesucristo viene tal fecha, entreguen todo, den todo, y la gente. Yo creo que Jesucristo va a volver. ¿Ustedes? Lo dice la palabra. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Y termino con este texto de Segunda de Pedro 2:1 al 4, la TLA, para que nadie diga, no, es que no estamos advertidos. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes, en rojo, habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero
y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ha decidido castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Yo no sé qué leerán, qué Biblia, cuando la palabra de Dios nos dice: estén contentos, tengan contentamiento, no conformismo, contentamiento con lo que tienen. ¿En cuántas casas puedo vivir a la vez? Estoy hablando de los pastores, no de otros. ¿En cuántos carros puedo viajar? Uno a la vez. ¿Cuánta comida me puedo comer? No sé realmente cuánta capacidad de comer. A veces son 250 gramos, 500 gramos, 1000 gramos. Pero de ahí para allá no pasa. ¿Cuántos pares de zapatos me puedo poner? ¿Cuánta ropa me puedo poner? Bueno, pues puedo ponerme 3 o 4 ropa una sobre otra, pero en este clima no da. Eso es contentamiento. Cuando usted vea que el pastor Arias Castillo compró una casa, no tiene negocios de ningún lado, no trabajó en ninguna empresa, que sepa usted no se ha ganado la lotería porque no la juega, pero aparece añadiendo casa tras casa tras casa. ¿De dónde está saliendo el dinero? Y mucha gente dice: no, es que nosotros sí creemos en el pastor porque el pastor sí es bendecido. Si yo quiero dinero, no es sino pedirle a Dios que me ayude para abrir empresa o para... Mire, hay gente que de una cosa sencillita Dios los ha bendecido y se han prosperado y son ahora bendición para mucha gente. Pero ¿a qué me mandó Dios? Eso es como que yo resulte con el cuento que Dios me dijo que me vaya para el consejo, pero de ancianos, a ver si me corrijo, pero el consejo de la ciudad no. O uno es político o es pastor. Se fueron 2 grandes hombres, termino con esto. Billy Graham murió en 87 años y le hicieron los enemigos las escarbadas más tremendas en su manejo del dinero, en su vida familiar, y dejó un testimonio transparente para honra y gloria de Dios. Y hace 2 o 3 días murió su discípulo, Luis Palau, igual. Y así tiene que ser, como el Samuel de la Biblia, que cuando lo desecharon y por viejo, que no espero que no vaya a pasar eso aquí. Digo, a ver a cuál le he robado, a cuál le he mentido, a quién le he quitado, a quién le he hecho alguna cosa, díganlo delante de todos para devolverle. Esa es la vida de un cristiano. Y hoy particularmente quise hablar de quién dirige su vida en lo espiritual. Póngase de pie, por favor. Diga conmigo, levante su mano, que es como señal: aquí estoy, Señor. Diga conmigo: Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Ella dice que si la creo, me hará libre, incluyendo los engaños de los falsos ministros y todos aquellos que aparecen diciendo que son enviados en tu nombre y no lo son. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de verdad, que no escondes, que no mientes, que no prometes lo que vas a cumplir. Señor, gracias porque conocerte me da libertad, entendimiento, sabiduría y seguridad de salvación. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por la vida.
y por esta palabra que tú me has dejado este día. Gracias, Señor. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520, Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.